Hola, hola, ¿cómo les va? Mirada Económica en el aire. Una semana que hemos tenido muchos datos económicos, muchos datos que tienen que ver quizás con el indicador más sensible para nuestra economía. Hablamos del empleo o del desempleo, según se le quiera llamar en la coyuntura económica. Mirá el vaso medio lleno, medio vacío. Han habido también una serie de estudios sobre sueldos, sobre pensiones, de todo. De esto vamos a conversar acá en Mirada Económica. Don Nicolás Vial, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Andrés? Hay muchos datos, vamos a comenzar de inmediato con la conversación, porque la gracia es hablar del empleo, pero en los distintos sectores, los distintos factores. ¿Qué está pasando en nuestro país? Bueno, con nuestros invitados vamos a conversar sobre eso. Agustín Bellido, líder de productos de Talento Mercer Chile. Bellido. Y Julián Rubio, director de Randstad Professionals. Muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Gracias por estar acá. A ver, Agustina, hemos visto cifras del desempleo que entregó la Universidad de Chile durante la semana, cifras que al parecer está un poco mejor en términos de números. La calidad del empleo es la que preocupa, y también, según los datos que entregaba el Centro de Microdatos de la Universidad de Chile, y ustedes también lo pueden tomar la temperatura aquí, que está menos gente dispuesta, por lo menos en Santiago, a buscar empleo. ¿Cómo lo ven ustedes? Sí, claramente la situación económica o cierto contexto de recesión o recesivo, le podemos decir, va a tener siempre una consecuencia en el empleo, ¿no? Desde el lado del empleador hay un miedo, ¿no?, con la reforma laboral y su reciente promulgación y todo lo que puede llegar a pasar. Y eso genera cierta precariedad en el empleo, en especial porque suele haber muchas veces estación de servicios, es decir, subcontratación, porque yo no quiero asumir el riesgo de esa contratación. Empezamos a ver tendencias nuevas, gente que quiere emprender, jóvenes que quieren salir de este mercado que les parece precario. Y también mucha gente que no le queda otra que salir a buscar, o sea, emprender entre comillas, que hacer, como decimos en Chile, el pololito, la pega por aquí, vender en la calle. Exacto, bueno, hay una reconversión del empleo y en muchos lugares tiene mucho que ver porque también el empleador no ha sabido cómo captar a ciertos talentos o personas, y es en todos los sectores, ¿no? Igual, obviamente, pero sí, se ha notado una, redistribución o reestructuración de la manera de ver el empleo. Y bueno, y lo leímos en los diarios y todo, también septiembre es un buen mes en general, ha habido cambios en las cifras, pero hay que ver si esto realmente tiene una implicancia. Para el comercio fue bueno, por ejemplo. Claro. Exactamente, pero hay que ver si esto tiene una implicancia anual o si verdaderamente lo vamos a ver repetido en los siguientes meses. Y otra cosa que es preocupante es verlo a nivel regional, ¿no? Estamos hablando del área metropolitana, qué pasa en el norte, qué pasa en el sur, entonces también a veces las cifras esconden otras realidades que podrían ser un poquito más negativas, ¿no? O no sabemos. Claro, como tú dices, Agustina, un 7,2% del Gran Santiago, pero también hay que hacer la comparación con la del INE. Y ahí te pregunto, Julián, se habla mucho de la cifra, pero también del trasfondo de la cifra. ¿Cómo ven ustedes la calidad del empleo? Tú lo decías, Agustina, empleos temporales que ahora, de hecho, desde septiembre, octubre, noviembre, diciembre, para qué decir, aparecen como una gran oportunidad, porque finalmente son temporales, como lo dice su nombre. Perfecto. En primer lugar, gracias por la invitación. En segundo lugar, dar una nota de tranquilidad. No podemos hablar de recesión. Los que venimos de otros mercados sabemos lo que es la recesión. En España hubo 25% de desempleo. Podemos hablar de una desaceleración económica, de no crecer al ritmo que estaba previsto. Pero demos una nota de tranquilidad también al mercado laboral, tanto empresas como candidatos que están buscando. ¿Tú ves un poco de polaridad, perdón, Julián, acá en Chile en la discusión? ¿Somos un poco fatalistas o autoflagelantes un poco con estos números? Es absolutamente normal. En el mercado del que yo vengo hicimos absolutamente lo mismo hasta que nos dimos cuenta que había que hacer otras cosas diferentes. Creo que en Chile se está reaccionando bastante bien. Y respecto a lo de las cifras económicas, creo que en el día de ayer salieron las cifras a nivel país. Estábamos hablando de un 7,1%, había una diferencia de 0,1%. No son muy diferentes las cifras. Ahora bien, sí que hay polémica en el trasfondo de estas cifras. Nosotros, que estamos dentro del mercado, que trabajamos día a día con candidatos, que vemos cuáles son el trasfondo, qué es lo que quieren las personas para poder cambiar de trabajo. Vemos cifras, como hablaremos después seguramente, de índice laboral o índice de confianza, donde ellos van viendo qué es realmente lo que quieren para cambiar de trabajo. Pero sí que es cierto que somos un poco fatalistas. Creo que todo puede mejorar, lo único que para que mejore tenemos que hacer algo. Pero no tenemos que esperar a que mejore. Puntualmente usted también entregar un índice tiene que ver con rotación laboral. A ver, hay un número súper claro. Hace 2 años el 30% de los trabajadores en nuestro país se había cambiado de pega en los últimos 6 meses. Ahora la cifra es un 20%. ¿Qué te refleja eso? Estamos más cautelosos, estamos cuidando lo que tenemos.
es una coyuntura quizás para no darse, no vitrinear tanto y valorar lo que uno tiene? Hay que tener en cuenta el año del que viene la cifra, un año en el que Chile está en un pleno crecimiento, en el que la Hablaba de pleno empleo. Minería es motor del país, donde se manejan salarios totalmente inflacionados y donde esta desaceleración lo que hace es que seamos todos más cautos, y los que hemos alcanzado empleos con una inflación salarial enorme no queremos perderlos bajo ningún concepto, y mucho menos queremos cambiar de empleo por menos salario. Esto es normal, somos humanos. Nadie quiere cambiar de pega por menos dinero, por menos plata. Agustina, y en ese punto también la pregunta que uno se hace en este contexto de empleo, desempleo, de la cifra: ¿las empresas se están contratando o más bien están estancados? Así como se puede estancar, por ejemplo, la movilidad laboral del empleado, también el empleador puede, por postergar inversiones, por ver qué va a pasar el próximo año, aguantarse un poco. A ver, me sumo, es verdad que hay una cautela adicional del empleado, pero hay de todo. Es decir, yo creo que hay que verlo muy por industria, y también hay que entender que las empresas en general, estas son situaciones que son interesantes para también empezar a tener como mi reservorio de talento, empezar a igual ver gente. Hay gente que igual está dispuesta a cambiarse de trabajo, ¿sí? Lo que acá decía él es muy claro. Nosotros vemos unos salarios inflacionados, son los más altos de Latinoamérica. Es decir, hace poco salió nuestro informe, tenemos los salarios más altos de Latinoamérica, y la realidad es que a veces uno lo tiene que relacionar con la... Pero más altos para gerentes generales, en todos los niveles. Salvo gerente general, que justo Brasil nos pasa. En el resto de... A nivel de operarios, ¿tenemos los mejores sueldos de Latinoamérica? Bueno, sí, es decir, son los más altos, pero igual hay que vincularlo con el costo de vida. Ahí no nos podemos olvidar de que... El costo de vida alto con respecto a otros países que tienen un sueldo... Y que la verticalidad de la pirámide en Chile es súper jerárquica. Es decir, la diferencia salarial entre un gerente general y un operario en Chile es alrededor de 22 veces. En países como Argentina y otros países igual de Latinoamérica han achicado esa brecha hasta 14, 15 veces. En Europa ni hablar, es decir, en Europa las pirámides son completamente achatadas. Obviamente hay algunos mercados donde los bonos, etcétera, nos llevan a verticalidades mayores, pero en Estados Unidos son 6 veces. Ahora, ahí tengo la pregunta, aprovechando ese punto, sí. Agustina, ¿es bueno que se achaten, que sean más o menos iguales? Te lo pregunto porque muchos de ustedes pedían, evidentemente, lo ideal es que un gerente tuviera el mismo salario en términos prácticos que un operario, pero aquí en Chile primero se ve casi imposible. ¿Y cómo se podría llevar a eso? ¿Cómo se ha hecho en Europa? ¿Cómo se ha hecho en otros países? Tenemos que trabajar una reconversión. A ver, nosotros ¿cómo queremos compensar a nuestros ejecutivos? Los queremos compensar poniéndoles la zanahoria. Yo hablo de la zanahoria siempre, ¿no? Es decir, el bono. Claro. Ahí es donde tenemos que llegar. Por eso decía yo, cuando uno incorpora otros pagos, tal vez otras regiones son más verticales. Ejemplo Estados Unidos, ejemplo el sector financiero y ciertos mercados. Es importante decir que sí deberíamos asegurar cierta estabilidad de la base, es decir, del salario base, y ya luego, sí, mi ejecutivo, yo necesito que el ejecutivo haga un plus, tenga una, digamos, en especial en compañías locales, que en Chile tenemos un sector local bastante grande. Entonces, lo que sí tenemos que trabajar es en esta reconversión, ¿no? Empezar a tratar de trabajar en el base, ¿sí? Y de esa manera tratar de achicar la pirámide. Es positivo. Julián, hay otros números que se han conocido, a ver, por ejemplo, cifras del INE, de nuestro Instituto Nacional de Estadísticas. Tiene relación con un fenómeno que se ha instalado cada vez con mayor fuerza, que es el subempleo. Que el 16% de nuestra fuerza laboral, estamos hablando de 1,5 millones de personas, está subempleada, o sea, trabaja menos horas de la que quisiera, o en trabajos de menor competencia para las que la persona estudió. Se recomienda que esa cifra del 16% estuviera en torno a un 10%. A ver, ¿qué es lo que habla de nuestro mercado laboral? Refuerza un poco el trasfondo de estas cifras de cuánto a que el desempleo va cayendo, pero al final, si entramos a la menudez, entramos al detalle, tenemos un desempleo que está encubierto. Volvemos a lo mismo, volvemos a hablar de cifras que perceptiblemente son altas y no lo son con respecto a otros mercados. Estamos hablando de un 10, un 16%, un 10 que sería el ideal y el 16% que es a día de hoy. De subempleo. Efectivamente. Estamos en un mercado donde yo iría un punto hacia atrás, que es lo que decía la compañera, donde no solo hay que redefinir lo que es el base, lo que es el salario base, sino que hay que redefinir lo que es el concepto de salario. Una vez que redefinamos el concepto de salario, luego podemos ir a hablar de otros términos. ¿Por qué? Porque un salario como tal no es solo el salario fijo, es el salario fijo más los variables, más todos los beneficios que van incorporados en una posición. Vale, con esto, hablando de subempleo, y vamos a la pregunta en cuestión, no es una cifra demasiado alta, y sí que es cierto que en otros mercados estamos dispuestos
a asumir determinados trabajos, hacer mucho esfuerzo para llegar al trabajo que nosotros realmente, en el que hemos estudiado, donde hemos puesto nuestro esfuerzo, o el trabajo de nuestra vida, donde realmente nosotros nos queremos desarrollar. Pero también puede reflejar, perdón Nicolás, que nuestro sistema educacional superior está entregando técnicos o profesionales que quizás no se necesitan. Tenemos muchos más profesionales que técnicos, al revés como sucede en Europa, Alemania, que tienen muchos más técnicos que profesionales, y al final tienes muchos desempleados ilustrados. Claro, cuando se habla de los sobrecapacitados, digamos. Claro, y aquí hablamos también un poco del sistema educativo. El sistema educativo también hay que reformarlo, y hay que hacerlo más multitarea, no únicamente enfocado a una función, como es el sistema educativo hoy en día, donde salen profesionales muy bien preparados para hacer únicamente una especialidad. Y en otros mercados el sistema educativo está preparado para que estos profesionales puedan hacer varias funciones diferentes, con lo cual su espectro de posibilidades laborales se abre enormemente en Europa, en Estados Unidos y en otros mercados de la región. Vos pensás que en Estados Unidos hay una base de la educación que es general, es decir, vos tenés alrededor de 2 años en donde estudiás algo transversal, entonces no estás enfocado en algo, pero es verdad que hay una deficiencia tal vez de perfiles técnicos que es importante y eso puede llegar a tener una consecuencia, obviamente, de lo que nos decía Julián. Claro, ¿y quién tiene que motivar ese cambio? ¿El Estado, los gobiernos, las empresas, todos juntos? El punto de vista es un mix, la realidad es que tienen que estar todos y el efecto de la empresa en conjunto con la universidad y los colegios es básico. Es decir, las empresas en los países desarrollados trabajan en los colegios, que acá no digo que no pase, es decir, acá también pasa los perfiles de ingenieros, es decir, van a buscar a ciertos talentos ya en las escuelas. Pero las carreras técnicas, por ejemplo, hay centros de formación técnica que están unidos con ese establecimientos educacionales para de alguna manera sacar talento. Exactamente. He visto más por ese lado, no por tanto por el lado profesional. Sí, exactamente. Sí, entonces eso hay que trabajar. Julián, ¿cómo ocurre esto mismo en tu realidad, por ejemplo, en España? Nosotros siempre nos gusta compararnos, tenemos esa afición de compararnos con los países OCDE o los países más desarrollados. ¿Cómo es la realidad en España? De este tema del técnico versus el profesional o el abogado o el profesional. ¿Salen muchos más técnicos que profesionales? Después de 3 años acá, prácticamente me considero ya chileno. Pero aparte de esto, sí que es cierto que salen un mix de técnicos y profesionales. Lo único que es cierto que todos los días salen un montón de estadísticas de cuáles son las universidades o cuáles son las carreras que más empleo te van a dar después, que te dan más acceso al trabajo. Ahora bien, ese dato que nos sale habitualmente es en ese momento, pero es que las carreras duran 4 o 5 años. Y al salir quizás salir ya cambió. Exacto. O sea, el mercado está vivo, se va moviendo, fluctúa, y además las empresas, el gobierno, todo este mix del que hablaba la compañera, hablábamos de vamos evolucionando, vamos aportando al mercado. Entonces, cuando sales ya no vale. Entonces sí que es cierto que las carreras técnicas son bastante importantes en Chile, muy muy importantes, donde un mercado industrial que necesita personal, necesita mano de obra, necesita talento, y que en muchas ocasiones ha tenido que exportarlo de otros países de la región. Y eso, ahí estamos perdiendo y ahí estamos subiendo la tasa de desempleo. Vamos a hacer nuestra primera pausa. ¿Vamos a una nota, Nicolás? Vamos a una nota con respecto a las pensiones. Primera pausa. Bien polémica. Sí, es bien polémica. Es polémica porque hemos hablado mucho de las pensiones, el sistema de AFP. Se habla de la crítica, los cambios que se quieren implementar, pero fíjese que en un estudio internacional estamos en el top 10 de los sistemas de jubilaciones. ¿Estamos bien? ¿Estamos mal? Vemos en la nota que preparó Jaime Quesada. Mi pensión son 117.000 pesos. Por eso estamos aquí, porque es indignante. 30 años de servicio voy a salir con 150.000 pesos, me dice la AFP. 3 multitudinarias marchas en todo el país han demostrado que el descontento crece. Miles de chilenos critican el sistema de pensiones y exigen cambios. Sin embargo, un ranking internacional que ubica a Dinamarca, Holanda y Australia con los mejores sistemas de pensiones en el mundo, ubica a Chile en el 9º lugar de un total de 27 países. Cuando nos vamos a mirarlo en términos objetivos, bastante más técnicos, encontramos que tiene una solidez importante en términos como, por ejemplo, de los costos, en términos de las rentabilidades que el sistema ha estado dando. Es un sistema protegido, es un sistema bien armado, es un sistema bien estructurado. El índice global de pensiones ubica a Chile en la misma categoría que Finlandia, Suecia, Suiza, Singapur y Canadá, y superando a países como el Reino Unido, Alemania y Francia. ¿Qué piensan los pensionados de este ranking? Es como va la risa, la verdad. No creo esos rankings que haya. Le digo sinceramente que las pensiones son de hambre. Estoy totalmente de acuerdo.
¿Por qué? Cuéntenos. Porque yo estoy pensionado y creo que le tengo una buena pensión. No creo que sean tan buenas. Es que somos un país subdesarrollado. No los podemos comparar con países más desarrollados porque sale Finlandia, por eso. Y en los parámetros medidos, Chile bajó en la tasa de reemplazo, es decir, el monto de la pensión en relación al sueldo, y también en integridad. Solo subió en sostenibilidad, favorecido por el ahorro individual. Nos indica que tenemos que mejorar en varias dimensiones al mismo tiempo. Vale decir, uno no puede avanzar en una dimensión que mide el índice, que es por ejemplo la tasa de reemplazo, la suficiencia, el monto de las pensiones, que es el monto más urgente, y al mismo tiempo hacerlo de manera inviable, insostenible. Para la coordinadora No Más AFP, el ranking no dimensiona los problemas de las pensiones en Chile, y a su juicio castiga a los países con sistema de reparto por el eventual costo fiscal que generan. Estas comparaciones son odiosas y nosotros tenemos la sensación y la impresión que no son más que argumentos que se traen a colación para seguir desacreditando la demanda de un sistema de seguridad pública que hacemos los trabajadores chilenos, porque este sistema ha colapsado. Índice global de pensiones que ubica a Chile en el top 10 mundial, pero que también agrega la necesidad de modificaciones como el aumento en el ahorro y en la edad de jubilación. Mirada económica. Lo veíamos en la nota antes de irnos al corte, Agustina. Estamos en el top 10 de sistema de pensiones. Si uno va a la calle, como que uno le pregunta, que no te a la cuadra. Gente, no, la gente entre que se dibuja una sonrisa y dice, me estáis... Y te quiere golpear. ¿Cómo se le explica a la gente que estamos en el top 10, siendo que hemos tenido 3 marchas y si hay un sistema que está en la picana, como decimos en Chile, es el sistema de pensiones? Hay que pensar en que esto, bueno, es una evolución, ¿no? A través del tiempo. Este era un sistema que tal vez en el pasado funcionaba muy bien, pero como todo no ha evolucionado, es decir, y obviamente todavía estamos bien, pero como digo yo siempre, un poco vulgarmente, estamos comparando malo con malo, es decir, ningún sistema de pensiones hoy en día está respondiendo a el envejecimiento de la población, la ampliación de edad para la jubilación. En Chile no es obligatorio el retiro, entonces yo tengo gente que se queda trabajando, entonces hay todo un efecto que no ha acompañado esta nueva oleada laboral y de crecimiento y de desarrollo que hace que la gente no entienda cómo estamos en el puesto número 9. Claramente ha faltado una política que nos ayude a también transmitirle a la gente. Yo siempre digo, Chile es un país en donde las empresas y el Estado nos ha transferido a nosotros la responsabilidad de nuestra pensión. Pero también ha faltado educación. Es decir, porque si me preguntan a mí, como argentina, yo no cuento con mi jubilación. Es decir, ni pienso en mi retiro. Pero un sistema que es netamente individual, como el que tú planteas y que el que ocurre en nuestro país, y tenemos pensiones de 211.000 pesos promedio, ¿cómo se le explica a la gente que estamos top 10? Porque como que los números no me entran por al ningún final lado. Se compara lo malo con lo malo, ¿no? Exacto, es que claramente nos han transferido esa responsabilidad. No digo que sea la correcta, no. La realidad es que hoy tenemos que adecuarnos a que individualmente no nos han educado. No hemos hecho aportes voluntarios a través del tiempo, aunque tenían beneficios impositivos, porque no teníamos educación. Los altos ejecutivos sí lo hacían, pero no el común denominador de la gente, que es a la que estamos preguntándole en la calle. Entonces, claramente, ¿podemos ir con un sistema tan individual? No. ¿Sí? Falta algo más. Obviamente falta algo más, y un poco lo discutíamos, que tiene que ver con, somos el único país de Latinoamérica que no hay un aporte, una contribución del empleador, ¿sí?, directa a mi retiro, a mi jubilación, en el mes a mes. Está a cargo del empleado de nuevo. Esta es la discusión de ese 5%. Exactamente. Por la presidenta. Exactamente. Aquí no se aporta ni para la jubilación ni para la salud, y la realidad es que esa falta se nota en la tasa de sustitución. También por eso bajamos un punto, ¿no? Lo decía la nota. Hay 2 factores en los que bajamos y uno en los que subimos. Entonces, en ese sentido, hay que trabajar. Julián, desde la visión de Europa, que también se ha discutido mucho sobre los sistemas de pensiones, con cosas buenas, con cosas muy malas. ¿Cómo ves tú este diálogo que sea finalmente con lo que pasa en nuestro país? Yo creo que va un poco con la educación. Podemos quejarnos de los sistemas continuamente o podemos intervenir en los sistemas. Es cierto que hay muchas cosas que hacer, hay muchas cosas que mejorar, pero si sabes que el sistema no te va a ayudar, ves haciendo tu ahorro. Entonces tratamos siempre de que ser más o menos pedir protección al Estado, y esto está muy bien, y creo que también deberían trabajar mucho más el Estado, las empresas, etcétera. Pero nosotros también tenemos que tener educación de ahorro. En otros países lo tienen, porque como decía Agustina, ella no cuenta con su jubilación por la situación en su país. Por ejemplo, en Europa, Julián, ¿cuánto se puede descontar del sueldo, lo pague el empleador o lo pague el trabajador? Más o menos,
¿Cuánto se descuenta? Tú nos mencionabas en comercial el caso de Suiza, que es algo que es brutal. Hay países como Suiza donde de tu salario te descuentan directamente por encima, entre el 50 y por encima del 50%, y cuando pero eso es para todo, no solamente pensiones, para de todo. Para pensiones, para absolutamente todo, son todo impuestos, pero es que son impuestos que luego se devuelven a los ciudadanos. Educación gratuita y buena educación. De hecho, se han hecho encuestas cuando se les pregunta a los ciudadanos que si están contentos o quieren bajar esa tasa, ellos quieren subirla. ¿Por qué? Porque tienen todo tipo de servicios a su disposición que no son gratuitos, ya los pagan, pero ellos los reciben del Estado. Ahora bien, si a nosotros nos preguntan si queremos subirlo, también de nuestra aportación, no solo de la parte que aporta la empresa, algunos de los que estamos aquí queremos subirlo. No. Te baja el sueldo. Si le vieras consecuencias, es clave eso, es decir, si uno ve consecuencias, uno lo ve en Europa, por eso con las pirámides achatadas, la salud, es decir, aquí hay un gran problema que tiene que ver con que la gente, y no hablemos tanto de Europa, yo me voy a Brasil o me voy a Perú, el 40% de tu sueldo se va, y yo voy a Argentina, no voy a hablar de otros países, sino, pero yo en Argentina perdía el 30%, pero en algún lugar vos sentías que lo perdías, es decir, porque vos te ibas a atender en un hospital público, y pueden ser excelentes, pero la realidad es que no se compara a lo europeo. Entonces, ese es el punto, huevo la gallina, empezamos a sacar más, y entonces, ¿cuándo la gente va a empezar a ver? El problema es que nos queremos acercar a modelos norteamericanos cuando nuestro estilo de vida y nuestra cultura no es norteamericana. Si volvemos, Julián, Agustina, a lo netamente local, la discusión de pensiones, porque la discusión medular tiene que ver con este 5%, aumentar del 10 al 15% la cotización y que ese 5% lo pague el empleador. El tema, ¿hacia dónde va ese 5%? ¿A la cuenta individual? ¿Va a un pilar solidario que haga que realmente el sistema sea mixto? ¿Cómo lo ves tú como experta, ese 5%? No, como experta tiene que ser mixto. La realidad es que nosotros tenemos que entender que estamos en un país... 4,1, 3,2... 2,5, 2,5. 2,5, así que... Porque hay algunos que son... muchos que dicen tiene que ser todo para la cuenta individual, otros dicen tiene que ser un 1, un 2, un 3, y también la visión es muy distinta cuando se le pregunta al que está por jubilar y al que está ingresando al mercado laboral. ¿Tú lo ves mitad y mitad por ahí? Es que yo creo que hablamos hay que verlo desde el punto de vista de la educación y hay que entender cómo va a ser el mapa de la jubilación del país, digamos, cómo la gente que está saliendo, qué jubilación va a tener, cuán precaria es esa jubilación, cuál es la tasa de sustitución con hoy en día. Entonces, en ese sentido es muy difícil darte un número, pero la realidad es que yo creo que por falta de educación tiene que ser mixto. Hemos tenido fallas, lagunas. A nosotros en Mercer nos hacen los modelos y nos dicen, si vos dejas de trabajar 2 años, te baja tanto por ciento tu jubilación. La gente no lo sabe. Entonces la gente se va en año sabático, los chicos jóvenes, y eso tiene un impacto en tu jubilación. Claro, es decir, trabaja de dependiente y luego de independiente y no cotiza en el sistema de pensiones, y ahí hay una laguna previsional que aumenta. Exactamente. Entonces eso es parte de la educación, lo que decía él, y eso es a lo que hay que trabajar. Y somos un país latinoamericano que tenemos mucha gente que cotiza por el mínimo, que tiene un salario mínimo, entonces la realidad es que tenemos que hablar de un colectivo. ¿Tú cómo lo ves, Julián, este 5%? Yo creo que es incluso poco, el 5%. Creo que debería ser superior. ¿Y cómo se debe repartir? ¿Tú crees que toda la cuenta individual o debe haber una parte de lo que aporta la empresa tiene que ir a un sistema mixto, que al final lo que dicen de muchos sectores, sobre todo el sector privado, que es un impuesto al trabajo? Los sistemas mixtos funcionan mejor que los sistemas unitarios, donde hay individual o solidario. ¿Por qué? Yo hablo, aquí ya voy a un malo con malo. En España lo tenemos solidario, y sí que en el individual lo que tienes que hacer es cumplir con una serie de características. Si tú cumples con estos requisitos, tienes acceso. Lo único que nos hemos gastado más del 60% de la hucha en los últimos 2 años. Con lo cual las personas que vamos a estar cotizando 35 o 40 años vamos a llegar sin jubilación porque hay un sistema solidario. Cuidado, hemos pasado de un sistema solidario que parecía mejor para todos, criticando uno individual, y los sistemas mixtos funcionan mejor. Entonces creo que un 5% es poco, creo que se debería repartir, creo que el reparto adecuado debería ser un 75-25, un 70-30 aproximadamente, 70 de la empresa y 30 del trabajador, porque lógicamente la empresa puede aportar mucho más. ¿Pero todo tiene que ir a la cuenta individual o una parte a algo más, a un pozo común? Mixto, debería ser mixto, totalmente mixto, y el reparto mixto yo lo haría al 50%. Ahora, un tema que se discute harto con el tema de las pensiones es el mercado laboral. Volvemos un poco a lo que estábamos... Que es el tema de fondo. Que es el tema de fondo, finalmente, en términos de salarios, en términos de movilidad, en términos de ascender... De formalidad. Con la situación del mercado laboral en Chile, ustedes, brevemente, ¿ven posible a este punto?
Yo creo que sí, yo creo que siempre que se quiera, siempre que hay intención de avanzar, se avanza. Eso sí, tenemos que querer avanzar. Es cuestión de actitud. Si queremos hacerlo, lo hacemos. Igual, es igual que cuando hablamos en algunos momentos en varios foros, yo he estado en varios foros y hablábamos de esto, de recesión, ¿no? De desaceleración, estamos hablando de cosas diferentes. Si se quiere se puede, pero hay que hacer cosas, no tenemos que quedarnos parados. ¿Y cuántos de nosotros no hemos escuchado el siguiente semestre repunta? Ya van 4. Ya van 4. Empezamos otro semestre, seguimos esperando o hacemos cosas diferentes, empezamos a trabajar todos juntos, nos sentamos, trabajadores, empresarios, gobierno, y empezamos a ver cómo ir adelante todos juntos, construimos una matriz, una agenda en qué podemos hacer cada uno de nosotros. Esto no se está haciendo hoy en día. Me gusta esa visión más optimista. Julián, Agustina, le agradecemos su presencia aquí en Mirada Económica. Media hora, como siempre, que se pasa volando, de un tema tan sensible, tan fundamental, como el empleo, como las pensiones, como todos estos temas. Muchas gracias por estar acá. Muchísimas gracias. Nos vamos con la nota de optimismo. Don Nicolás, despide el programa. Muchas gracias a ustedes, como siempre, su sintonía. Hashtag Mirada Económica también se aplica en Twitter, pero en @Mirada Económica pueden darnos nuestras consultas, comentarios, lo que quieran, y por supuesto nos vemos en una próxima oportunidad. Que estén muy bien. Chao. Mirada Económica.